Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con las debilidades. Hoy día vamos a hablar precisamente de la debilidad de la deslealtad, ¿m? Deshonestidad, que es lo contrario a honestidad. ¿M? Bueno, a veces todos tenemos tendencia a ser deshonestos, incluso con nosotros mismos. Se llama autosabotaje. ¿M? Y nos inventamos un cuento para poder para impedir el cambio. Porque también, aunque ustedes no lo crean, es un mecanismo de defensa, porque uno, aunque sea una mala situación en la que esté, está en una zona de confort, algo que conoce. Bueno, y naturalmente todos tememos al cambio. Es como una situación de incertidumbre, y la incertidumbre te provoca miedo. Entonces normalmente nos autosaboteamos. Y cuando tenemos niveles de frustración muy altos, con mayor razón. Bueno, ¿qué es honestidad y qué es deshonestidad? Honestidad tiene que ver con ser verdadero, auténtico, con tener una sintonía en lo que uno piensa y en lo que uno muestra, en lo que uno manifiesta. Ser deshonesto, desleal, doble faz, etcétera, tiene que ver con la sombra que uno tiene de mostrarse como uno realmente es, que probablemente se sienten muy inferiores. Tiene que ver con la inferioridad. Tiene que ver con la incapacidad de mostrarse al mundo. Tiene que ver con la autoestima. Una baja autoestima requiere de otros mecanismos de protección para poder enfrentarse al día a día, para poder enfrentarse a la vida, a otro ser humano. Y mucha gente, su incapacidad de amarse realmente, porque algunos creen ilusoriamente que su autoestima es muy alta y se sienten superiores al resto. Precisamente eso denota una autoestima muy baja. También es una forma de balancear su proceso interno. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una autoestima buena y balanceada, comprende que no hay nadie mejor que otro. Somos todos iguales, pero con distintas situaciones de vida y distinto aprendizaje, distintos niveles. Pero eso no te hace mejor que otro. Siempre va a haber alguien que esté más adelante que tú, que tenga mucho más conocimiento, y me alegro, porque es parte del plan del divino o plan para la humanidad, del crecimiento de la humanidad. Y va a haber gente que está mucho más abajo, de que no tiene ese crecimiento ni ese conocimiento. Y es normal, están en ese trayecto. Por algo es un camino de vida, es un trayecto de vida en el que vas a lograr cierto tipo de aprendizaje. Y ambas cosas son ni buenas ni malas, son parte del proceso como ser humano. El punto es, ¿qué es lo que quieres tú para tu vida? Ese es el punto. Aquí el punto es el trabajo individual. ¿Qué es lo que quieres lograr tú? ¿Quieres más conocimiento? ¿Quieres estar más tranquilo? ¿Quieres estar más feliz? Empezando por eso. Ahora, en este momento, estamos hablando de la debilidad, que es la deshonestidad, deslealtad, infidelidad, etc. Todo eso te provoca y es provocado por una personalidad que no logra tener una visión de la vida de forma correcta y de relacionarse correctamente con otros. Son comportamientos reiterativos. No es algo que lo hagan en el momento X. No, son comportamientos que han hecho durante toda su vida. Y para ellos son una forma de moverse en la vida. Y es correcto para esa persona, porque esa persona no quiere relacionarse con un otro de forma real y verdadera. Es una personalidad egoísta, está exacerbado su egoísmo y su mecanismo de protección. Piensa que todo el mundo va a actuar como actúan ellos.
en esa debilidad, en esa oscuridad. Bueno, estos videos son solo para la gente que quiere hacer un cambio y avanzar en cuanto a sus sombras. Todos tenemos ciertos rasgos todos hemos tenido deslealtad en nuestra vida con alguna persona, todos hemos tenido algún tipo de infidelidad incluso con uno mismo. A lo mejor no han sido infieles con otros, pero sí con ustedes mismos. Y eso también es una oscuridad. Entonces ahí está el balance. Ir identificándote. No ir criticando, sino que ir viendo que puedes modificar esas conductas a tu favor. Porque eso te va a liberar, te va a hacer más libre. Te va a liberar del sentimiento de culpa si es que existe, porque en algunos no existe. Es tan grande su oscuridad que no sienten culpa. De hecho, sienten placer en causarle dolor a otro. Y ya eso es otro tipo de patología que no la voy a hablar ahora, porque no corresponde. Y ahí estamos hablando de una psicopatía. Estamos hablando de un narcisismo. De conductas que son muy, muy fuertes. Y se ocurren día a día. Con cualquier tipo de relación, incluso con las relaciones más interpersonales, familia, hijos, etc. Bueno, ahora solo vamos a hablar de esta debilidad, que es una debilidad bastante común, que es la deshonestidad, la infidelidad y el egoísmo exacerbado. Esto es necesario, el egoísmo es necesario, está dentro del aparato psíquico, es un mecanismo de defensa que uno utiliza para no quedar vacío. Porque la gente que está demasiado pendiente de otro necesita un poco de egoísmo, necesita un poco de ponerse a pensar en sí mismo. Porque si no es constantemente agredido, utilizado, vaciado. Entonces, una cuota de egoísmo en tu ego balanceado, eso es una cuota de egoísmo, es necesaria para la salud mental y para el trayecto de tu vida. Bueno, ese es el punto. Revisar tus conductas y ver qué es lo que encaja o no encaja en esto.